Los científicos uruguayos pueden salir de la investigación básica, crear sus propias empresas y generar ellos mismos un impacto social tangible, concreto. La historia de la bióloga Lucía Spangenberg demuestra que sí. Después de pasar años estudiando el ADN de los uruguayos, Lucía se decidió a emprender y, con el apoyo de la ANI y el Instituto Pasteur, creó la compañía GeneLives. Esta startup, que acaba de cumplir 2 años, se dedica a descomponer el ADN humano para obtener información que permita diagnosticar enfermedades poco frecuentes, a partir de lo cual puede desarrollarse tratamientos personalizados. También ofrece la posibilidad de detectar la predisposición de una persona a contraer ciertas patologías. Pero además, GeneLives ha innovado en el análisis de la información base. En alianza con el grupo Quanam, una empresa del sector TIC, ha desarrollado un algoritmo inteligente que permite examinar millones de mutaciones en el ADN a una velocidad mayor que la de los estudios genómicos convencionales. Vale la pena conocer esta historia y para eso es que están aquí 2 de sus protagonistas. La propia Lucía Spangenberg, a quien mencioné. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y Fernando López, del grupo Quanam. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días a todos. Acérquense más al micrófono. Lucía, empecemos contigo. Tú eres doctora en biología especializada en bioinformática. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de la bioinformática? Sí, es a veces un poco no tan complejo de entender. En realidad es el uso de las herramientas de la informática, de la estadística, de la matemática, para tratar de modelar o resolver problemas biológicos que son un poco complejos. Entonces la idea es desarrollar algoritmos, programas para ayudar a la biología. ¿Esto fue lo que estudiaste en Alemania? Ahí va. Yo en realidad hice grado y maestría en bioinformática y después volví a Uruguay y hice un doctorado en biología. Ah, al revés. El orden fue al revés. Sí. Cuando volviste a Uruguay, después de tus estudios en Alemania, te integraste al Instituto Pasteur. Sí. Y al poco tiempo estabas trabajando en el proyecto de secuenciación del ADN de los uruguayos. Sí. Vamos a recordar de qué era. Hemos hablado en otras ocasiones de eso, pero ¿de qué se trataba? El proyecto se llama Urugenomes y tiene como 3 fases. Una parte más antropológica, donde secuenciamos el genoma de individuos con ancestría nativa, probablemente charrúa, y afro. Y después una segunda parte es más bien de la población uruguaya en general. Intentamos determinar la variabilidad que hay en los uruguayos. Y una tercera parte era de genómica médica. Y ahí lo que intentamos hacer es secuenciar los genomas de pacientes con enfermedades raras, esas enfermedades poco frecuentes, a ver si logramos determinar las mutaciones que causan esas enfermedades. Secuenciación, apareció el término secuenciación. Sí. Y acá capaz que conviene que lo expliquemos. Para Sí. que el oyente, el que está más lejos de estos asuntos, no salga corriendo. Está bien. El ADN humano tiene 3.000 millones de posiciones, de bases que lo conforman. Secuenciarlo es determinar esa secuencia de bases. Entonces hay todos unos procedimientos, ya que el ADN es muy grande, para determinar esa secuencia, que implica maquinarias, los secuenciadores muy potentes, y el resultado de esos secuenciadores son archivos de texto, son archivos gigantes de texto que pueden tener 300, 400 gigas, que hay que ensamblar nuevamente para formar el genoma humano. Entonces ese procedimiento es la secuenciación del genoma, digamos. La secuenciación hace pocos años era una tarea gigantesca, sí. Casi que, no digo imposible, fue posible, pero llevaba mucho tiempo, ¿no? Sí, llevó en el primer genoma humano, en el proyecto Genoma Humano original, fueron 11 años de trabajo para secuenciar un genoma solo. Hoy en día podemos, con las nuevas tecnologías, las nuevas máquinas de secuenciación, en una semana puedes tener un genoma. O sea, y mejoró impresionantemente la tecnología y bajaron los precios. Qué notable, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, mientras te dedicabas al proyecto del ADN de los uruguayos, se acercó al Instituto Pasteur la familia de una niña con una enfermedad rara. Y ustedes hicieron posible la curación. Dieron con la tecla que permitió después un tratamiento personalizado. ¿Contamos esa historia? En realidad no es que se cure, en realidad lo que hacemos nosotros es determinar
mutaciones que causan la enfermedad. Sí. Entonces, con eso vos podés, tenés un abanico de opciones que podés hacer. A veces podés tener una cura en algunos casos, a veces lo que haces es mejorar capaz la calidad de vida con algunos comportamientos, a veces podés entrar en estudios clínicos en otros países para explorar con diferentes medicamentos. En este caso no se logró la curación, corrijo, lo que se logró es el tratamiento más adecuado. Un tratamiento más especializado de acuerdo a las mutaciones de los pacientes, digamos. Ese es el fin. Un tratamiento que en este caso concreto permitió un cambio radical en la vida de esta niña. Se mejoró bastante las condiciones, los síntomas no progresaron. ¿Cómo era? ¿Podemos contar cómo era? Bueno, en realidad, sí, a veces por la confidencialidad del paciente, a veces es mejor no contar muchas cosas. Pero tú has hablado de ese caso, porque de algún modo te movilizó, de algún modo ahí está uno de los disparadores de la empresa que ahora existe, ¿no? Sí, en realidad eso fue más bien por el Urugenoms, por ese proyecto. Y sí, se lograron cosas como entrar a estudios clínicos, como que los síntomas no avancen de forma muy rápida. Eso fue todo muy positivo y sí, fue una motivación importante para seguir en ese camino. Después vinieron más pacientes también en ese mismo sentido, habiendo escuchado capaz estos casos, y también se lograron algunas cosas. Tú entonces preferís no referirte a ese ejemplo en particular, pero has hablado de otros del exterior. Sí. Y creo que sería bueno que los manejaras porque, repito, así la audiencia se va internando en esta temática, ¿no? Hay un caso que fue el primer caso de éxito de usar estas tecnologías de secuenciación masiva, lo que se llama secuenciado de exoma, que son todos los genes, que fue en el 2011, que es una niña que nació sin ningún problema hasta que cumplió 15 meses y ahí comenzó a tener muchas dificultades para caminar, para tragar, para agarrar las cosas, y los médicos no lograban diagnosticarla, ¿sí? Se hablaba de muchísimas enfermedades autoinmunes, oncológicas, se querían empezar tratamientos, quimioterapia, bastante complejo, hasta que un genetista tomó el caso de ella, secuenció justamente el exoma y lo que encontró fue una mutación en un gen que lo que hacía era que una vitamina, la B2, no entrara a la célula. O sea que ella tenía simplemente una deficiencia de esa vitamina y era eso lo que le causaba los síntomas. Entonces cuando se encontró eso, lo único que tuvimos que hacer, o sea, lo que tuvieron que hacer, no es un caso nuestro, es administrarle vitamina B2 a la niña. Y se salvó, o sea, pasaron 6 años de esto y ella está bárbara. Es casi como milagroso, ¿no? Y sí, ¿no? De una situación muy comprometida. Que ya no tenés más esperanza. Pasar a una vida normal. Sí, tiene una hermana, todo. O sea, la verdad fue el primer caso de éxito que se diagnosticó y encima se tiene un tratamiento. A veces no lográs tener un tratamiento así deficiente como en este caso. En este caso, además, el tratamiento era muy simple. Nada. Una vez que se detectaba qué era lo que bebe por medio, el tratamiento era una pastillita. Claro, no sé cómo. Lo que pasa es que era una condición tan rara que ni se te ocurre considerarla. Fernando va a entrar en escena dentro de un rato, cuando hablemos de la tarea de Big Data concretamente, pero mientras te escucha va haciendo gestos como que tiene ganas de agregar algo, me parece. Estoy esperando agazapado. Sobre esto que estás escuchando hasta ahora, ¿qué comentarios te surgen? Me estaba acordando el comentario de un compañero y amigo que me decía, bueno, pero esto de ensamblar el ADN, porque tiene su complejidad armar este rompecabezas, es como trabajar con varios puzzles a la vez, donde la mayoría de las piezas son el cielo. Y creo que es bastante ilustrativo de las complejidades que hay detrás de contar con el ADN. ¿Cómo que la mayoría de las piezas son el cielo? Claro, cuando uno arma el partes puzzle... difíciles. Ah, lo más difícil de un las puzzle. partes más difíciles de puzzle, ¿no? Y estás resolviendo varios puzzles a la vez, donde la mayoría de las piezas son el cielo, Ajá. y después vas a comparar esos varios puzzles que armaste con otro puzzle ideal, por así decirlo, ¿no? Para poder encontrar las diferencias. Un poco para ilustrar de una manera más sencilla la complejidad. Volvemos a Lucía. ¿Cómo fue entonces eso de dar el salto de científica a emprendedora? Sí, fue complejo para mí porque, yo era científica y mi cabeza iba por otro lado, pero vi la oportunidad porque en el Urugenoms, el proyecto no solo tenía esa parte académica, sino que otro objetivo era fomentar justamente la formación de empresas. Entonces ahí es que se forma la incubadora en el Pasteur Biospin,
que bueno, te ayudaba en ese proceso. Estaba al lado de mi oficina, la incubadora. O sea, que tenía como todo servido para hacer un emprendimiento. Y de cualquier forma, o sea, igualmente fue un paso difícil. O sea, hay que cambiar la cabeza de científico así puro y duro a empezar a pensar en planes de negocios, en inversiones, en manejar una empresa, que la verdad no era mi expertise. De todos modos, sí tú tenías, como tienen muchas veces los científicos, el desafío por delante de conseguir financiamiento para los proyectos, ¿no? Claro, sí, eso forma parte de la realidad de siempre, ustedes. Sí, sí. Nosotros vamos saltando de proyecto en proyecto, de beca en beca, eso es la vida de un científico seguro. Tienen un sueldo, sí. Tienen un sueldo, pero aparte... A veces. Ni siquiera tienen el sueldo seguro. A veces sí, a veces no, dependiendo de la situación. Y suponiendo que tengan un sueldo, de todos modos existe la conveniencia, la necesidad de ir en busca de los financiamientos adicionales, exacto, ¿no? Exacto. Entonces tú optaste por ir por otro camino. Sí, no dejé la investigación. Me voy a crear mi propio puesto de trabajo. Exactamente. Y voy a crear unos cuantos más. Exacto. Bueno, esa es la idea. Pero y también justamente por eso, porque como es tan inestable igual la vida de un científico en general que está saltando de beca en beca, proyecto en proyecto, pensé que capaz que podía en algún momento dar cierta estabilidad, tener una propia empresa. Obviamente todavía no, pero capaz que más a la larga sí, y generar puestos de trabajo sería excelente. Pero además cumplir un papel en la sociedad, resolver problemas delicados, críticos, sí. ¿no? Sí, ojalá que, si seguimos así, venimos bien, ¿no? Con estudios ya realizados y todo, pero ojalá que se expanda más, se use más y empecemos a ayudar a más gente. Está claro entonces que la incubadora de empresas del Instituto Pasteur fue importante. Sí, sí. La ANI también, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Sí, o sea, la ANI fue la que financió la Biospin, esta incubadora dentro del Pasteur, y fueron claves porque te dan financiamiento para empezar, que lo precisás al principio, y a nosotros nos dieron medio año de preincubación, que ahí te dan un financiamiento, y después estoy en el segundo año de incubación, que te dan más financiamiento todavía. O sea que para empezar fue clave los dos, el Pasteur y la ANI. Ahora estamos buscando financiamientos más grandes, ahí se complica un poco más. Así que ahí estuvieron algunos factores importantes para que te animaras, para que pudieras dar ese salto. Sí. ¿Y cuánto incidió tu propio ADN? Mi propio ADN emprendedor. Sí. Bueno, en realidad sí. Tu padre tiene una larga historia como emprendedor, sí, ¿no? Mi padre es un emprendedor serial. Entonces también sí, un poco se vive eso de chica él tuvo empresas y vendió y hizo otras y así, o sea que no es ajeno a mí. Pero igual me costó, ¿no? Igual pues yo venía hace años pensando que iba a ser científica nomás, pero bueno, creo que capaz que me influyó más el ADN de lo que pensaba. Tu padre de hecho forma parte del proyecto. Claro, sí. Contanos, a ver por qué, cómo es. Sí, lo recluté para tener un poco de experiencia justamente de esa parte. De la parte empresarial, y bueno, para esos años de emprendedor serial para que nos ayude al equipo. ¿A qué se ha dedicado? ¿Qué tipo de empresas armó tu padre? Y no tiene nada que ver con el área, son más bien de software, de tarjetas de crédito. Siempre se dedicó a esa área, pero fueron varias que formando se compraron, se armó otra, se compraron. Entonces, la experiencia en esa parte comercial, que yo no tenía nada, también tiene, manejo de gente, en fin, de todo, lo uso para todo. Seguimos conversando con Lucía Spangenberg y Fernando López. Estamos conociendo a GenLives, qué es hoy y qué potencial tiene. Vamos a detenernos ahora justamente en la empresa, en su desarrollo actual, en estos 2 años de trayectoria. ¿Qué servicios se está ofreciendo en este momento? Bueno, en este momento estamos ofreciendo para lo que es enfermedades raras, para ayudar al diagnóstico de enfermedades raras, lo que se llama secuenciación de exoma completo o genoma completo. Exoma completo es secuenciar todos los genes de la persona para encontrar estas mutaciones causales, y genoma es algo mucho más abarcativo, es todo el ADN de la persona. Nosotros tenemos genes, pero además tenemos otras regiones adentro del genoma, reguladoras y muy importantes. O sea, los genes será un 1% del genoma entero. ¿Sí? O sea que las dos cosas se pueden usar para ayudar al diagnóstico de enfermedades raras. También lo que tenemos es lo que llamamos paneles de genes, que es, si bien
secuenciamos todo el exoma, agarramos un conjunto de genes relevantes para alguna patología en particular. Por ejemplo, para determinar riesgos a contraer alguna enfermedad, por ejemplo, si alguien tiene en la familia una incidencia alta de, no sé, enfermedades cardíacas, bueno, se puede hacer un panel que nos enfocamos en los genes relacionados con eso, para encontrar esas predisposiciones. Y eso también tenemos. Y además tenemos una cosa que se llama paneles prerreproductivos, que es cuando capaz una pareja está pensando en un embarazo y los padres pueden ser portadores de alguna enfermedad que se llama recesiva, que no se manifiesta en los padres, pero si los dos tienen la misma mutación para esa enfermedad recesiva, bueno, cuando surge un bebé puede ser que tenga la enfermedad. Eso se puede determinar antes, preconcepcionalmente, digamos, y determinar los riesgos de que algo de eso pase. Eso también lo podemos evaluar, evaluando a los dos padres. O sea, si entiendo bien, ustedes facilitan lo que se denomina ya desde hace unos años personalización de la medicina. Claro, sí. Podemos llamarlo como medicina personalizada porque es determinar tus propias mutaciones que pueden desarrollar patologías, pero personal, sí. Sí. Y en el mundo ya existen empresas de este estilo. Sí. Ustedes no inventaron la primera. No. En Estados Unidos hay algunas empresas, en Europa también. En América Latina hay menos. O sea, no hay muchas que hagan las cosas que hacemos nosotros. Sí hay algunas empresas que hacen biología molecular, que hacen algunos estudios de algún gen en particular, de alguna mutación en particular. Eso existe. También acá en Uruguay. Pero nuestro enfoque es más masivo. Nuestro enfoque es agarrar y secuenciar todos los genes de la persona o todo el genoma de la persona. Entonces ahí agarrás más cosas. Entonces, teniendo en cuenta que este rubro ya existe en el mundo, en dos palabras, porque eso lo vamos a desplegar después, ¿cuál es el diferencial de esta firma uruguaya? Sí, la forma en que analizamos en realidad los datos. Porque la complejidad que tiene es que si yo secuencio el genoma de cualquiera, ya les comenté que es muy grande, y puedo obtener 4 millones de mutaciones, fácil, que obviamente no son todas malas y no todas te van a causar enfermedad. Entonces hay algoritmos que hay que aplicar para tratar de filtrar esas mutaciones y quedarse realmente solo con las potencialmente clínicamente significativas. Entonces tenemos todos unos algoritmos que hacen eso. Pero ahí es donde entra en escena exacto, el Big Data, el Big entra Data, en escena Fernando. Exactamente, porque al principio nosotros no habíamos pensado que íbamos a precisar ese tipo de algoritmos, porque dijimos, bueno, filtramos las mutaciones, nos quedamos con unas 100, 200 que pueden ser clínicamente significativas, y en nuestro genetista clínico del equipo cofundador, el doctor Víctor Raggio, tendría que mirar esas cientos de mutaciones y categorizarlas en benigna o patogénica. Pero lo que pasa es que nos dimos cuenta que llevaba muchísimo tiempo analizar. El médico genetista se asustó. Se asustó, pobre, lo matamos. Dijo, me están tirando una montaña de trabajo encima. Exactamente, entonces ahí es un cuello de botella bastante importante. Y ahí dijimos, bueno, vamos a tener que armar un algoritmo, y ahí nos juntamos con Quanam y con el equipo de Fernando para poder analizar de forma mucho más eficiente esas mutaciones significativas. Entonces, en la segunda parte vamos a entender un poco mejor ese capítulo del proyecto, pero además me parece que vale la pena abordar otros asuntos. Los médicos, el sistema de salud de nuestro país, ¿conocen que está disponible este tipo de herramientas? ¿Cuánto le cuesta a un paciente un estudio de estos? ¿Es accesible? ¿De qué manera se financia? Ya volvemos. Los científicos uruguayos pueden emprender y generar ellos mismos un impacto social tangible. La bióloga Lucía Spangenberg, que se desempeña en el Instituto Pasteur de Montevideo, es la prueba de que sí. Ella fundó hace un par de años GeneLives, una empresa que ofrece estudios genómicos para, entre otras cosas, detectar enfermedades raras y habilitar luego el desarrollo de tratamientos personalizados. GeneLives, además, ha innovado en el análisis de la información base al utilizar inteligencia artificial en alianza con el grupo Quanam. Estamos conociendo justamente toda esta experiencia. Para eso nos acompañan la propia Lucía, que tiene 33 años, y Fernando López, que tiene 46, es ingeniero de sistemas
y especialista en Big Data del Grupo Quanam. Lucía, yo acabo de recordar a qué se dedica Gene Lives. Espero que haya estado bien la descripción, claro. Porque hay términos técnicos con los que hay que tener cuidado, Sí. ¿no? Pero para el oyente que se está enganchando ahora, ¿podemos manejar algún otro ejemplo? Creo que es lo que ayuda mucho, ¿no? Ejemplos de algún caso que hayamos tenido. ¿Qué tipo de casos le pueden llegar a ustedes? Y en general lo que nos están llegando a nosotros son muchas veces niños con enfermedades raras, con enfermedades que son poco frecuentes y por eso muy difíciles de diagnosticar. Niños que han tenido varios estudios, que les han hecho varias consultas con especialistas y no han llegado a un diagnóstico. Y recurren a nosotros para, secuenciando el genoma o el exoma del paciente, a ver si logramos encontrar esas mutaciones causales. Ejemplos de enfermedades que hayamos visto, Duchenne, leucodistrofias, obesidad monogénica, y hemos logrado, secuenciando... Efectivamente, ¿han logrado después que esos niños tuvieran una mejora en su vida? Hemos logrado encontrar la causa, que eso es el paso 1, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Y después podemos sugerir líneas de conducta o de tratamientos o sugerir otros especialistas o lo que sea. Pero nosotros lo que nos basamos nuestro caso de éxito es encontramos la mutación causal e intentamos direccionar al paciente en futuros pasos. Quedó dicho que empresas de este tipo existen en el mundo, sí. No tantas, y sobre todo no tantas en América Latina, y quedó dicho que un diferencial de Gene Lives está en la forma como procesan la información, una vez que se hace la secuenciación del ADN, ¿no? Exactamente. Ustedes se han aliado con el grupo Quanam para emplear inteligencia artificial, Big Data. Vamos a esa parte justamente, Fernando, contanos. Bien, primero aclarar que a veces hablamos de Big Data y en realidad en una conversación pueden ser términos intercambiables, ¿no? Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning. Machine Learning, que ¿sí? También iba a aparecer en la ensalada, ¿sí? Ahí está. Y hay algunas diferencias entre una cosa y la otra, y una cosa no puede vivir sin la otra tampoco, ¿no? Capaz que está bueno aclarar que hoy día, entendiendo por esto los últimos 5 años, las empresas ya a nivel comercial tienen acceso a unas tecnologías que hasta hace unos 10 años o más, ¿sí? Estaban más reservadas exclusivamente para grandes corporaciones o hasta para la academia, ¿no? Esta explosión que estamos viviendo en los últimos años sobre todo lo que pasa en el vecindario de Big Data está generando también una expectación muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo intervienen ustedes? Bien, ADN, rápidamente pensamos en Big Data, ¿no? Lo decía Lucía hace rato, un ADN tiene 3.000 millones de bits, un ADN, el genoma humano tiene 3.000 millones de bits, entonces ahí ya estamos hablando de Big Data. En verdad, en este proyecto que estamos desarrollando en conjunto, tenemos varias facetas de Big Data. Por un lado, los volúmenes con los que estamos tratando, por otro lado, los algoritmos, y por otro lado, una cosa que hasta ahora no habíamos comentado, que es el tratamiento de la literatura. Poder acceder a publicaciones, a novedades científicas, interpretándolas, permitiéndome la licencia de decir interpretándolas, porque en realidad lo que hacemos es poner a mano el conocimiento que sale masivamente cada día. A ver, vayamos a un ejemplo. De nuevo, ¿cómo es que aparecen todas esas herramientas? ¿Cómo entran en juego ante un caso concreto, ante un ejemplo, ante un paciente? Bien, ante un paciente, todo este proceso comienza en el exoma, que necesita del genoma. El exoma generalmente resume la parte más interesante del genoma sobre la que se va a poder actuar para poder tomar alguna decisión. Para poder tratar con ese volumen enorme de información, necesitamos herramientas que lo puedan procesar, convertir, curar, pasar por diferentes etapas hasta que llegamos a algo sobre lo que podemos accionar, ¿sí? En este proceso que comenté en segundos nada más, hay una cantidad enorme de información y hay también problemas de escalabilidad cuando esto se empiece a masificar, porque una cosa es trabajar con unos pocos pacientes y otra cosa como esperamos, cuando esto se empiece a masificar, tratar con una cantidad multiplica el problema. Luego
tenemos multiplica el problema y al mismo tiempo introduce facilidades, ¿no? Sí. Por el lado del machine learning, quiero decir, correcto, ¿no? Mejora el muestreo, digamos. El sistema va a ir aprendiendo de todo ese volumen de casos que haya manejado. Sí, sí. En Machine Learning se suele hablar de ejemplos positivos y contraejemplos, ¿no? Pero fundamentalmente se necesita volumen. Y eso es justamente por donde viene esa retroalimentación. Después, en una segunda etapa, continuando con el hilo del ejemplo que comentábamos, para ese paciente nosotros tenemos que aplicar un heurístico que expresa el conocimiento que volcaron los expertos genetistas, ¿sí? Esta herramienta permite aplicar ese conocimiento cruzándola con bases de datos de conocimiento genéticas para poder sugerir elementos, ¿sí? Que demorarían, cosa que demoraría varios días, sugerir elementos para que un médico genetista pueda decir esto forma parte del diagnóstico, esto no. Y por último, lo que decía hace un ratito, la integración de publicaciones médicas significativas. Nosotros calculamos que hay más o menos unos 300 papers que diariamente aparecen, que pueden tener relevancia para con el dominio genético y aledaños. ¿Por día aparecen 300 sí, es papers lo que estimamos, que tienen que ver con los servicios que ustedes van a ofrecer? No directamente con genética, pero que tienen un impacto. 300 por día. Sí. Es una demencia. Sí. Obviamente es muy interesante y muy útil poder acceder a ellos, poder manejar esa información a la hora de los diagnósticos. Pero ¿cómo se hace? Es un desafío. Pero es muy difícil de manejar. Entonces, nosotros, esta tercera parte del proyecto, o esta tercer componente, porque todo se está desarrollando en paralelo, digamos, lo que hace es llevar al escritorio del médico genetista lo que es más relevante, complementariamente a ese heurístico que comentábamos recién, para acompañar ese razonamiento o para dar nuevos elementos para el diagnóstico. Y sí, son unos 300 por día. De hecho, desde el 90 hasta mediados del año pasado, que habíamos hecho la cuenta, tenemos unos 2,5 millones de papers, más o menos. Esta alianza entre GeneLife y el grupo Quanam es una segunda parte del proyecto, ¿no? Que también tiene su financiamiento corriendo en paralelo, ¿no? Sí, también tiene financiamiento de ANI, especialmente para esta cooperación. Bueno, entonces con este arsenal que ustedes han ido conformando, yo preguntaba recién, ¿cuánto han avanzado? ¿Cuántos casos han considerado hasta ahora? ¿Cuántos han tenido? Y tenemos 35 más o menos ahora. Acumulados. Sí. ¿Les llegan a través de los médicos que atienden a esos pacientes? ¿Les llegan a través de las familias mismas de los pacientes? ¿Cómo es? Es una combinación, Ajá. La verdad es una combinación de familias, de médicos, bastante de la familia directamente, y algunos también de los médicos. ¿Los médicos y el sistema de salud de nuestro país conocen que existe esta posibilidad? Y de a poco, ¿no? Es un trabajo de nuestra parte ir haciéndoles que vayan entendiendo y que nos vayan conociendo, digamos. No es fácil, porque es algo un poco nuevo y capaz que ni se tiene mucho en cuenta, pero es nuestro trabajo ir y, bueno, hacer charlas informativas, ir a los médicos, contarles lo que hacemos. Los padres que vienen con niños para ser diagnosticados, capaz que lo buscan en la red, googlean, dan con nosotros por alguna razón, pero los médicos hay que fomentar un poco más y hacernos más conocidos. ¿Y quién paga? Bueno, ¿y cuánto paga? ¿Cuánto y quién? Siempre es un tema complejo. Hoy en día, como estamos, lo tiene que pagar el paciente, porque no logramos aún ningún convenio, digamos, con o mutualistas o seguros. Hemos hablado con pocos todavía. En un futuro yo quiero que sea diferente eso, pero requiere trabajo largo lograr eso. ¿De qué precios estamos hablando? Sí, de qué precios, dependiendo un poco del producto, qué tipo de análisis hagamos. Pero, por ejemplo, el exoma, que es algo bastante abarcativo y bastante potente, sale $1.600 más IVA. Y después tenemos lo que es paneles, que sale $1.200. Ese es el orden de ese precio. Genoma saldría más porque es muchísimo más complejo y mucho más grande y muchísimo más informativo. En general nosotros lo que estamos, o sea, los casos que te comenté son de exoma o de paneles. O sea, estamos hablando de cifras que no son exorbitantes, porque
intentamos que creo no que el sea. oyente podía haber pensado cifras más altas todavía, teniendo en cuenta el tipo de servicio que ustedes ofrecen, pero claro, igual son cifras altas, son caras, ¿no? Son caras, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que vayan bajando, de que en la experiencia de ustedes mismos estos precios terminen acomodándose? Sí, puede ser. O sea, lo que tiene esta tecnología del secuenciado es que rápidamente va bajando de precio. Mismo cuando nosotros arrancamos 2015, los precios de secuenciación puramente eran más caros de los que son ahora 2 años después. ¿Sí? Entonces, estas tecnologías van a seguir bajando y vamos a poder bajar más los precios. Fernando. Recuerdo hace un tiempo comentaba un docente de la Facultad de Ciencias en una presentación sobre bioinformática, tenemos que prepararnos para que en los próximos años los padres vayan al pediatra con un pendrive. Con el ADN de su hijo. Exacto. Por supuesto que creo que cualquiera que los escuche se entusiasma, ¿no? Se ilusiona. Cualquiera que tenga o haya tenido a su alrededor casos de estos, ¿no? De enfermedades raras, enfermedades no frecuentes. Acá tengo consultas, por ejemplo, a propósito de cáncer, tipos de cáncer raros. También, sí, tenemos un panel oncológico que mira varios genes relacionados con diferentes tipos de cáncer. Sí. ¿Alguno que hayan manejado? Hemos manejado predisposiciones a cáncer de mama, ovario, colon, por ese lado. Hemos hecho paneles de predisposición. Ahí está. Hablaste más temprano de esta posibilidad también, ¿no? Los estudios de predisposición. ¿Cuál es la consecuencia de un estudio de predisposición? Si al paciente, si a la persona le da positivo a un determinado tipo de cáncer. Nosotros no le damos un porcentaje de tenés 75% de riesgo, no. Nosotros vemos las mutaciones que tiene y decimos, bueno, tenés muchas de las mutaciones que llevan a este tipo de enfermedad. No vamos a dar un porcentaje ni nada. A partir de esa información hay que ver un especialista, ver qué tipo de sugerencias les da. Obviamente nuestro genetista marca líneas. Bueno, hay que controlarse más en este sentido. Se recomienda algún tipo de estudio más para evaluar. O sea, le damos una direccionalidad. Y después un oncólogo o alguien más especializado puede seguir aconsejando al paciente. Nunca le vamos a dar un número de, vas a tener 90%. Entonces, decía, por un lado, cualquiera que los escuche a ustedes se entusiasma porque en nuestro país esté desarrollándose, extendiéndose y eventualmente abaratándose con el correr del tiempo una oferta de servicios como la que ustedes han ido construyendo. Pero también está interesante ver lo que esto tiene como potencial de crecimiento como empresa y de algún modo también de esa manera impacto en Uruguay, ¿no? ¿Ustedes van a explorar la posibilidad de extenderse al exterior? Sí, en realidad ya tuvimos una ronda, una agenda de negocios en Colombia, hace 2-3 semanas que fuimos con Uruguay 21, que tiene un plan de ProExport, se llama, que ellos te ayudan a armar una agenda, te contactan con empresas relacionadas o que pueden estar interesadas en eso. Entonces fuimos y hablamos con varias empresas y hubo mucha receptividad. O sea, están preparados, me parece, para ese tipo de tecnologías. Muchas clínicas, hospitales tienen sus propios secuenciadores ahí, que no pasa siempre. Y lo que me llamó la atención es que lo que precisan mayormente es ayuda en el análisis de esos datos. No tanto la generación de los datos, porque te digo, tienen las máquinas ahí y extraer ADN pueden y todo. Es más el uso de la plataforma, ayudarlos a interpretar sus propios datos y eso está bueno. O sea, ir por ese lado de la plataforma que estamos haciendo con Quanum. ¿Pero ustedes mismos podrían instalarse en otros países? Es otra posibilidad también. O sea, ahora en Colombia yo pensé que iba a ir por ese lado, pero se dio diferente, pero quizás en otros países que le falte más todo el proceso, capaz la extracción de ADN, la secuenciación y todo, bueno, sí, podemos instalarnos ahí. Es dependiendo. Fernando, ¿ibas a agregar algo? No, estaba escuchando. En abril del año que viene ustedes van a participar en Suiza de
Seeders Summit, ¿no? Que Sí, es un foro mundial para startups de mercados emergentes. Sí. ¿Qué buscan ahí? ¿Qué van a buscar allí? Bueno, ahí podés competir. Nosotros competimos este año en la regional, o sea, en Uruguay, y el ganador iba, o sea, tenía chance de ir a Suiza ese año para competir por una inversión de $500.000. Esa es la idea nuestra. Ajá. El tema es que van de todo el mundo, ¿no? O de todos los mercados emergentes, le llaman ellos. Y suponiendo que tuvieran éxito allí, ¿para qué les serviría esa inversión? ¿En qué están pensando? Ahí estamos pensando en expandir, ya sea recursos humanos, la empresa, también para la plataforma, para agregar unas features que queremos agregar, sobre todo en la parte de Machine Learning. Y bueno, en realidad expansión, internacionalización también, todo para eso precisamos un poco de capital, que es lo que estábamos buscando acá, pero esos montos son un poco... La capacidad de cómputo de la infraestructura es relevante, ¿no? A dos puntas, ¿no? Por un lado, la fuerza de procesamiento y por otro lado, la capacidad de almacenamiento, justamente, digo, más allá de que esto es Big Data y uno puede sospechar que todo es Big atrás de eso, la realidad es que para poder realizar un análisis en un tiempo razonable se necesita una fuerza de cómputo que no es la de una aplicación transaccional común y corriente, sino que necesita otro tipo de capacidades de procesamiento. Hoy, Lucía, ¿cuánto tiempo estás dedicándole a tu actividad de investigación? ¿Cuánto a la de la empresa Gene Lives? Y más o menos mitad y mitad. ¿De verdad? Sí, intentando mantener mitad y mitad. Todavía la empresa es chica, ¿no? Sí, ¿Cuántos todavía. son ustedes? Y somos, en Gene Lives solo somos 4 cofundadores, los que trabajamos, y además tenemos una secretaria. Y del equipo Quanam, ¿cuánta gente interviene en este proyecto en particular? Bueno, dentro de lo que es Business Analytics, nosotros tenemos el equipo de Big Data y bueno, tenemos un personal estable de 4 personas asignadas a este proyecto, aunque tenemos algunos compañeros que nos ayudan también, o sea que tenemos picos de 8 personas, podríamos decir. Hablando de lo que hoy por hoy cuestan estos estudios que ustedes realizan en Gene Lives, que por ahora son precios que tiene que pagar el propio paciente, la familia del paciente, consultaba a un oyente, Juan José, si no es posible que el gobierno aporte, no cobrando el IVA. Sí, bueno, en este caso tenemos un IVA de 10%, porque son servicios médicos. De última no es tan grande como el IVA común, pero sí estaría bueno. Bueno, ¿y cómo hacen quienes necesiten comunicarse con ustedes? La empresa se llama Gene Lives, hemos dicho más de una vez, pero capaz que el oyente no retiene cómo se escribe esto y cuál es el sitio web, ¿no? Sí, es www.genlives.com. Gen con G. Con G. Genlives.com. Sí, así que nos pueden contactar desde la página directamente, y hay un número de teléfono también ahí. Bueno, Lucía Spangenberg, Fernando López, gracias por acompañarnos esta mañana. Mucha suerte con Muchas las etapas que gracias. vienen. Nos mantienen informados, ¿les parece? Perfecto. Cuando vayan Claro. dando los nuevos saltos. Buenísimo. Claro. Muchísimas próxima. gracias. Muchas gracias.